Esta vez damos comienzo a la cápsula de lenguaje de primer año medio. Vamos a ir a nuestra función compartir pantalla. Vamos a esperar el ingreso de los estudiantes. Bueno, vamos a comentar entonces que el día de hoy nos corresponde trabajar con la cápsula número 28, ¿ya? Cápsula con la que culminamos la etapa número 8. Ya la próxima semana comenzamos a trabajar en la etapa número 9. Vamos a comentar que hoy día nuestro objetivo es realizar investigaciones sobre diversos temas con el fin de complementar nuestras lecturas o responder a nuestras interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura. Nuestra unidad que estamos culminando y nuestros tips de la etapa 8 que debe considerar todos en igual importancia, recalcando el último de ellos, que es la evaluación clase a clase. Recordar que realizamos una evaluación de acuerdo al ingreso, a la colaboración y a la presentación de actividades. Vamos a trabajar hoy día con la página 300 del libro, del texto escolar. Vamos a observar un video que tiene relación con lo que vamos a trabajar en la página 300, perdón. En la página 300 se nos va a plantear el concepto de la intertextualidad, ¿ya? Para conocer más acerca de en qué consiste la intertextualidad, se proyecta esta imagen donde aparecen dos niños en iguales condiciones, ¿ya? Luchadores en el desierto, ¿ya? Y avanzamos. La intertextualidad es la relación o las relaciones explícitas e implícitas, también pueden ser, que contiene una obra literaria con otras obras literarias u otros textos culturales, tal pueden ser pintura, música, cine, fotografía, grafitis, entre otros. Ahí tenemos, por ejemplo, el diálogo entre una obra literaria y una obra pictórica. Ya tenemos la imagen aquí de la rosa, ¿ya? Rosa meditativa de Salvador Dalí. Y bueno, al costado izquierdo tenemos fragmento o parte del poema Casida de la Rosa de Federico García Lorca, que dice: la rosa no buscaba la rosa, inmóvil por el cielo buscaba otra cosa. ¿Ya? Entonces, forma poética debe de asunto amoroso. Un texto se relaciona con los otros textos de la tradición literaria anterior, con la serie de textos que se producen sincrónicamente y con posterioridad a él. Vamos a ver entonces, aquí tenemos el texto del poema de Arte Poético o Poética de Vicente Huidobro, escritor chileno, ¿ya? Que crea este poema basándose, ¿ya? Aquí tenemos una intertextualidad entre poemas. Este poema se basa en el anterior o el anterior se basa en este, viceversa, ¿ya? Del poeta chileno Rodrigo Lira. Dentro de las características que encontramos de la intertextualidad, vamos a mencionar que subyace la idea de diálogo o de idea formulada por el teórico ruso Mikhail Bakhtin, quien sostuvo que las obras literarias no pueden ser entendidas de manera aislada como objetos descontextualizados. Sobre esto, aquí vamos a reconocer la obra de Diego Velázquez del siglo XVII, ya que tenemos Las Meninas, obra de arte, y tenemos la obra que realiza Pablo Picasso, el pintor, ya, en 1957. Si ustedes la observan con el estilo de Pablo Picasso, entonces la obra se está basando en Las Meninas. 2. La ampliación del horizonte de lectura. La intertextualidad da y ofrece la oportunidad de realizar una lectura múltiple, atendiendo a las vinculaciones que pueden establecerse entre un texto literario determinado y otro texto aludido. Asimismo, un texto literario puede dar luces acerca de otros textos con el cual guarda una relación de intertextualidad. Algunas formas de relaciones intertextuales, y aquí nos encontramos, son tipos de intertextualidad. En primera instancia, el plagio, que es una copia literal de un texto sin indicar la fuente ni procedencia, está copiando. La parodia, que es una imitación burlesca de una obra o del estilo del autor. La influencia, que se refiere a la formación cultural y artística que ha adquirido el autor, que influirá en su propia creación literaria.
y la intratextualidad, que es la relación que se establece en un texto con otro producido por el mismo autor. Es decir, el mismo autor puede interrelacionar sus obras. Ahí tenemos un ejemplo de plagio, el texto original y el texto plagiado. ¿Ya? Si nos damos cuenta, el aumento de la industria, el crecimiento de la ciudad y la expansión de la población fueron los tres grandes progresos de la historia americana a finales del siglo XIX. El texto copiado dice: el incremento de la industria, el crecimiento de la ciudad y la explosión de la población fueron tres grandes factores de la América del siglo XIX. ¿Ya? Hasta ahí es lo mismo. Nuevas fábricas como las grandes generadoras a vapor se convirtieron en una característica del paisaje americano en el este, las cuales transformaron a los trabajadores de las granjas en trabajadores industriales y suministraron el empleo a una gran ola de inmigrantes. Texto de 1980. Luego aquí nos dice: industrias movidas por vapor llegaron a ser más viables en la parte del este del país. Estas cambiaron a los trabajadores de las granjas en trabajadores de fábrica y suministraron empleo para una gran ola de inmigrantes. ¿Ya? Si se dan cuenta, el texto entonces es plagio del original. Por otra parte tenemos la parodia, ¿ya? Aquí tenemos a Lisa Simpson, ya con Steve Jobs, emulando ahí una parodia. Y también tenemos entonces tipos de intertextualidad, ¿ya? Y vamos a reconocer entonces la intertextualidad general o trascendente, que en este caso la relación entre estos dos autores o las obras puede darse en un contexto contemporáneo o de épocas distintas, ¿ya? Ejemplos, ahí tenemos ejemplo: La Torre de Babel, relato del Génesis y el cuento La Torre de Babel, escrito por Frank Kafka, entonces de distintas épocas, ¿ya? Arte poética de Vicente Huidobro de 1918 y que luego Rodrigo Liga hace algo similar, tiene intertextualidad su texto con el de Huidobro en 1970. En los casos anteriores ocurre que si el lector ha leído la primera novela o texto podrá acceder a mayor propiedad al sentido de la segunda. En los casos anteriores ocurre que si el lector ha leído la primera novela podrá acceder a mayor propiedad de la segunda, perdón. En los textos citados no se trata de plagio, ¿ya? Pues implica más bien una relación transformativa, es decir, creativa. Tenemos en segunda instancia la intertextualidad restringida o inmanente. En este caso, la relación o diálogo se produce en obras de un mismo autor, ¿ya? Por ejemplo, Borges dialoga con sí mismo al interior de sus textos, Los espejos y Borges y yo. Ocurre lo mismo con García Márquez en La mala hora y el texto La hojarasca, ¿ya? Entonces es entre sus mismas obras. Obviamente estos autores no se copian a sí mismos, pues sus obras crean y recrean nuevas posibilidades que tienen que ver con el proyecto narrativo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo ya de un texto que se llama Amor es fuego y el otro se llama Definiendo el amor. Y si nos damos cuenta, ya en las frases que están subrayadas, una herida que duele sin lamento, ya en el segundo poema dice es una herida que duele. Luego en el primer texto poético es andar solitario entre la gente. Segundo texto, andar solitario entre la gente es estar prisionero a voluntad. Segundo texto, es una libertad encarcelada. Primer texto, ya, dice, si siendo en sí tan contrario al mismo amor. Segundo texto, el que en todo es contrario de sí mismo. Ya, ahí tenemos entonces una relación de intertextualidad. Vamos entonces a realizar una actividad. Vamos a observar un video y luego vamos a trabajar con las siguientes preguntas que vienen a continuación, ¿ya? Vamos a trabajar con el texto de La Bella Durmiente del Bosque y El Príncipe, ¿ya? Pero antes vamos a ir a compartir nuestros videos. El primero es sobre la intertextualidad, lo vamos a ver a continuación. Voy a activar el audio antes de que me digan que no se escucha. Ahí sí, vamos.
Hace unas semanas vimos algunos escritores famosos que han aparecido en Los Simpsons. Si os pareció un poco extraño ver a escritores como Stephen King hablando con Marge o a J.K. Rowling desvelándole a Lisa el final de Harry Potter, más extraño resultará ver a Los Simpsons dentro de sus obras. Estos son 10 capítulos de Los Simpsons basados en libros. En el número 10, Twilight. Edmund es un vampiro que salva a Lisa de un accidente con el autobús del colegio. Ambos se enamoran y Milhouse, furioso, se transforma en un temible hombre caniche. Lo curioso de esto es que fue Daniel Radcliffe el que le puso la voz a Edmund. ¿Lo escogerían por aquella manía de comparar a Harry con Crepúsculo? En el número 9, Pequeños Magos. Los niños van a una escuela de magia llamada Springwards. En una clase donde Harry Potter masca chicle de azufre, deben transformar a un sapo en un príncipe. El señor Barnes o Lord Mortimer ve la habilidad mágica de Lisa y, ayudado por un Smithers en forma de serpiente, intenta robar su esencia. Simpson Califragilistic lo que sea. Este capítulo está basado en la versión que hizo Disney del cuento de P.L. Travers, Mary Poppins. Marge pierde el pelo por el estrés y contrata a una niñera. Esta llega volando con un paraguas presentándose como Sherry Bobbins. Cuando Homer dice Mary Poppins, ella contesta: no, soy una creación original como Ricky Mouse o el pato Ronald. En el número 7, El Resplandor. Los Simpson van a un hotel apartado en las montañas. Homer, aislado por todo, televisión y cerveza incluidos, enloquece y decide matar a su familia. Aunque sin duda este capítulo también está basado en su versión cinematográfica en lugar de la novela original de Stephen King, Drácula de Bart Simpson. En este capítulo avisan en las noticias que alguien está desangrando a la gente dejándoles unas extrañas marcas en el cuello. Los Simpson reciben una invitación para visitar al señor Barnes, que resulta ser un vampiro. En el número 5, Cuentos del dominio público. Homer recibe una carta de la biblioteca avisando que tiene un libro sin devolver, clásicos infantiles. Homer lo cogió para leérselo a Bart de pequeño, pero se olvidó, así que ahora les lee La Odisea, en el que él mismo representa a Ulises enfrentándose a los dioses para volver a Ítaca con su amada Penélope. También les lee Hamlet, en el que Bart recibe la visita del fantasma de su padre, que le pide venganza porque su tío Claudio lo mató. En el número 4, Frankenstein. Con elementos del Frankenstein de Mary Shelley, el Dr. Frink devuelve a su padre a la vida, el cual va por la ciudad robando los órganos de los habitantes de Springfield. En el número 3, Cuentos populares. Los Simpson ganan en un concurso un viaje, pero Homer se niega a pagar los $5 de las tasas del avión, así que van en tren. Allí conocen a un vagabundo que les cuenta las aventuras de Tom Sawyer, una de las obras maestras de la literatura. En el número 2, El día que la Tierra quedó como una estúpida. Este capítulo cuenta que los ciudadanos reciben por radio el mensaje de que han aterrizado unos cilindros provenientes de Marte. Aunque este aviso de invasión extraterrestre es falso, la invasión se hará realidad minutos después. Y en el número 1, El Cuervo. El capítulo narra un poema en el que un extraño cuervo visita a Homer y se posa en un busto de Palas. Atormentándolo en mitad de la noche, el cuervo habla y le dice: nunca más. En fin, estos han sido 10 capítulos basados en libros. Espero que os haya gustado. Si conocéis alguno más, podéis dejarlo en los comentarios y recordad que... Ya, ahí tenemos entonces nuestro primer video que nos habla acerca de la intersexualidad que se produce en 10 capítulos de Los Simpsons basados en libros, ¿ya? Vamos a ir a la página 300 del texto, ¿ya? Porque me gustaría que observaran. Bueno, nosotros estuvimos trabajando con los textos previos, ¿ya? Y comentamos que, bueno, hicimos lectura del texto Las Coéforas y luego tendríamos el texto Las Moscas, que se basaba en el texto anterior, ¿ya? Y bueno, vamos a llegar a la página 300 para comentar lo siguiente: analizar relaciones intertextuales. Por eso estamos hablando de intertextualidad hoy día. Ya, entonces vamos a dejar estas preguntas que aparecen a continuación. Ya, hagan una lista de obras, películas o libros que se parezcan mucho a otros. ¿A qué creen que se debe esta similitud? Según lo que ya hemos visto, ¿qué sería la intertextualidad? Una definición. Usted tiene que definir. 3, ¿cuál es la diferencia entre cita y plagio? Ya, por lo mismo ahora vamos a ver un video que tiene que ver justamente con el plagio, ya en la escena musical, ya, y por qué el segundo es incorrecto, fundamenten. Y aquí entonces tenemos información
que tenemos que considerar. Todo lo que pensamos y decimos está influido en gran parte por los discursos que escuchamos y los textos que leemos a lo largo de nuestra vida. Muchas veces, sin darnos cuenta, tendemos a repetir las ideas que nos han parecido buenas o que de alguna manera nos han marcado. En la literatura y las demás artes ocurre lo mismo. En cada texto que leemos es posible identificar huellas o influencias de otros escritos. Ahora bien, en algunos casos la relación entre dos obras es deliberada, explícita y persigue distintos propósitos. Es decir, el autor de una nueva obra toma un elemento de otra de forma consciente y evidente, buscando un efecto estético y comunicativo. Esto se conoce como intertextualidad, ¿ya? Entonces es la relación que existe entre dos textos que puede darse a nivel local o global. Ahí es cuando nosotros hablábamos de la intertextualidad restringida y la deliberada. A continuación te explicamos cada uno. Entonces, intertextualidad a nivel local. En este caso, la referencia al otro comprende un enunciado, un fragmento o un texto breve. Ya esta referencia se puede realizar de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso de una cita, el autor utiliza un fragmento de otro y lo reproduce literalmente mediante un parafraseo, pero siempre indicando su procedencia. Por ejemplo, abro comillas, pero el futuro, aun cuando un ejército enemigo ocupaba Francia, era nuevo. ¿Ya? Ahí tenemos una cita entonces textual y literal, donde se indica el autor finalmente y el texto del cual se obtuvo la cita. Y abajo tenemos la alusión, que es una referencia menos explícita y menos literal a un texto anterior, y en estos casos para comprender el enunciado es necesario advertir la relación con el texto anterior. Por ejemplo, en el soneto ir y quedarse y con quedar partirse de Lope de Vega, los versos oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse aluden a las sirenas de la Odisea de Homero que hipnotizan a los tripulantes con su canto. Ya se está haciendo alusión entonces a esa situación. Y tenemos aquí en el costado izquierdo el plagio, que es otra forma, nosotros lo vimos en la presentación, de hecho, como un tipo de intertextualidad, ya, pero que no está permitida, es una copia literal o textual de otro texto, haciendo pasar como propio, ya, engañando hacia el lector. Esa es la dificultad y el problema que presenta el plagio, ya, porque se considera un delito, ya que es una apropiación de ideas ajenas. O sea, podemos utilizar de otros textos, información, tenemos la posibilidad de citar y también realizar una alusión, ¿ya? Pero no podemos copiar de manera textual y literal todo lo que en él aparece y apropiarnos de la idea o decir que nosotros somos los creadores de eso, porque en ese caso estaríamos incurriendo en un delito, ¿ya? En cuanto a la intertextualidad a nivel global, tenemos que decir que puede afectar a la estructura total de un texto. Ya en este caso se considera la historia, la estructura o el estilo de la obra original para construir una nueva. Dicho de otra manera, son textos cuyo plan general deriva de otro mediante distintos mecanismos y que añaden un nuevo significado a los elementos originales. Ya eso se dio o eso se da entre los textos las coéforas, ya como obra original, y aquí tenemos el argumento, la muerte de Agamenón, la traición de Clitemnestra y Egisto, ya, que en adulterio entonces, o cometen adulterio, el exilio y el regreso de Orestes, el encuentro luego con Electra, y los personajes que aparecen mencionados dentro del texto. Y ahí tenemos el texto nuevo, las moscas. Las moscas toman como base el argumento de las coéforas y sus personajes principales para construir una obra nueva, con elementos nuevos y una visión de un mundo diferente. Ya en la tragedia antigua se castigaba el atrevimiento de los héroes frente a las normas sociales o el destino. En la obra de Sartre, en Las moscas, en cambio, se exalta la libertad de decisión y de conciencia, es decir, de volver ya, y reencontrarse con su hermana y vengar a su padre. La finalidad de las relaciones de intertextualidad es variada. Un tipo de relación intertextual muy recurrente es la parodia, ya que es una imitación burlesca de una obra, un estilo, un género, etc., tratados antes con seriedad. Por lo general se utiliza la ironía y la exageración para provocar un efecto en el espectador o el lector.
Ya, observa la siguiente parodia de Francisco de Quevedo en una canción popular. Y dice, canción popular, turbia van las aguas, madre, turbias van. Más ellas se aclarará. Y la segunda dice, calvos van los hombres, madre, calvos van. Más ellos cabellarán. De Francisco Quevedo. Bueno, vamos a ir entonces a realizar nuestra pausa. Ya una vez revisando la página 203 del texto, vamos a volver entonces con la actividad que nos convoca y entonces los